Ana María López Correa, Sí, alias Cabizbaja, es ilustradora y diseñadora gráfica colombiana. Empezó a publicar algunos fanzines para posteriormente cursar el diplomado en novela gráfica en la Academia de San Carlos de la UNAM, y Ana ganó la convocatoria de estímulos para arte y la cultura de la Alcaldía de Medellín en la modalidad Beca de Creación en Novela Gráfica o Cómic 2018. Ese estímulo le permitió terminar el proyecto que inició durante el diplomado. De esta manera publicó con la editorial Rey Naranjo su primer cómic titulado Pánico, narración dibujada donde Ana explora los traumas generados por los ataques de miedo intenso que sufrió durante casi 5 años de su vida, logrando representar el estado de ese monstruo que la siguió, el aislamiento y los cambios que generaron en ella. bueno, pues digamos que, eh, a ver, yo crecí con un papá publicista, ilustrador, amante del cómic, em, y digamos que él se comunicaba con nosotros mucho a través del cómic. Mi papá y mi mamá se separaron, nos separamos de ciudad. Él vivía lejos, él vivía en Bogotá, nosotros vivíamos acá en Medellín, y él usaba el cómic para escribirnos por correo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí empezó como mi primera relación con la narrativa gráfica, ¿cierto? De hecho, desde más pequeña, cuando mi papá salía de viaje, siempre llegaba a contarme sus experiencias de viaje a través de cómics. Entonces, ahí nació como esa primera relación con la narrativa gráfica, y luego pues yo estudié diseño gráfico, intentando buscar una carrera en la que yo pudiera dibujar, porque yo pues siempre recuerdo, mejor dicho, nunca recuerdo haber dejado de dibujar, siempre lo hice y nunca paré, aún pues ese es mi oficio. Y entonces, obviamente, pues el asunto de dibujar y el asunto de ilustrar y mezclado también con la carrera de diseño gráfico, en donde tú tienes que expresarte a través de formas, colores, tipografías, soportes, texturas, digamos que todo eso empezó a volverse, digamos, un mundo de posibilidades expresivas a través de la imagen y narrativas a través de la imagen. Entonces, yo trabajé pues como diseñadora gráfica durante muchos años, digamos que 11 o 12 años, y yo dije, no, yo ya no quiero ser más diseñadora, yo ya quiero enfrentarme del todo a ser ilustradora. Y como ilustradora, pues empecé a tener ese cuestionamiento, como de cómo puedo mejorar más mi narrativa a través del dibujo. Y digamos que en el 2017 eh, tuve una amiga que me dijo, Ana, vámonos a vivir a México, están en la UNAM haciendo unos diplomados, hay uno muy especial, pues me dijo ella. Entonces mi amiga me dice, Ana, en la UNAM están haciendo unos diplomados, uno de ellos se llama Narrativas de la Ilustración, creo que se llamaba así, que es con Santiago Solís, era o es con Santiago Solís, y me dijo, pues vamos a hacer ese diplomado. Yo le dije, me encanta porque siento que hace falta un poco de herramientas en mi trabajo para poder tener mejores narrativas en mis dibujos y en mis ilustraciones, etcétera. Yo le dije, me parece genial, yo tenía muchas ganas de vivir en México desde hace muchos años. Eh, y ella fue como quien me dijo, pues vámonos a estudiar algo, o sea, como que vamos, que está bueno, y bueno, entonces yo le dije, listo, vamos. Y cuando llegué a México, bueno, un día antes de llegar a México, a las inscripciones, nos dijeron que ya habíamos quedado por fuera de ese diplomado, que ya pues estaba copado pues sí, el cupo, eh, pero que había otro diplomado que era el de novela gráfica, el de Juancho Nava. Y, y yo dije, pues perfecto, si mi
si lo que yo sentía que estaba faltándome en el trabajo era un poco como esas herramientas de narrativa, yo dije, pues chévere también aprenderlas a través del cómic. O sea, pues el cómic es diferente a la ilustración, obviamente, pues por la cantidad, por la secuencia, las historias, pues una ilustración cuenta, cuenta muchas cosas en una sola ilustración. Digamos que pues la novela gráfica cuenta muchas cosas a través de, pues, o el cómic a través de más viñetas. O sea, bueno, ustedes saben cuál es la diferencia. eh, y yo dije, pues sí, eso es otro lenguaje, un lenguaje muy chévere, me gusta, estoy supremamente relacionada con ese lenguaje, pues lo voy a hacer. O sea, como que yo tenía muchas ganas de igual de estar en México y dije, pues si no es lo uno, es lo otro y con cualquiera de las dos me siento bien, con cualquiera de las dos voy a explorar como ese asunto como de la narrativa. Entonces, digamos que ahí, así fue como llegué yo como a interesarme por la narrativa gráfica, así como más en serio, pues. Mm, yo creo que para mí fue muy importante, pues además de mi papá, como autor de cartas familiares, personales muy bonitas, pues ese fue el primero que me puso como en perdón, en el horizonte como, ve, mira, tú puedes expresarte a través de esto también, ¿cierto? Él fue la primera persona, pues me parece que es justo nombrarlo. Pero ya como autores conocidos, bueno, aquí en Medellín se gestó pues hace unos 15 años más o menos, un pequeño grupo de chicos y chicas, bueno, más bien chicos, eh, chicos y una chica, o algo así. El caso es que empezaron a hacer cómic e historieta como pues alejada de lo que es el cómic comercial y el de superhéroes, sino más bien una cosa más independiente, más de autor, más underground, por decirlo de alguna forma, underground en Medellín. Entonces, digamos que con ellos empecé yo a reconectarme con el cómic. Porque pues ellos empezaron a generar mucho material, fanzines y finalmente también novelas gráficas. Uno de ellos fue Johnny Benjumea, Johnny B. Y él, pues, él ya había publicado 2 novelas gráficas. En el 2013 ya había publicado 2 novelas gráficas. Y digamos que yo empecé a leer novela gráfica con ellos, ¿cierto? Porque digamos que el cómic y pues las historietas más cortas, pues las veía en sus fanzines o en las colecciones de revistas que tenía mi papá de cómics, pero ya como novela gráfica en sí fue a partir de conocer a estos chicos, Johnny B., Truchafita, ustedes pues los han escuchado mencionar, y también en esa época Powerpuff. Okay. Bueno, entonces les estaba comentando que digamos que empecé a leer también lo que ya había publicado Power Paola en su momento y pues la empecé a seguir y me gustó mucho la voz de ella porque considero la voz y la línea de ella, no solo porque yo ya la conocía desde hace muchos años antes, eh, como una chica que admiraba mucho por su dibujo y su originalidad en su vida en general. Ella vivió aquí en Medellín un tiempo y tuvimos amigos en común y un lugar de trabajo en común, entonces llegar a ella me pareció muy chévere porque me sentí un poco hermanada. Y digamos que ella fue importante para mí porque me entregó otra forma de ver la novela gráfica y el cómic. Y es como ese trazo
como un trazo muy honesto, muy sincero, muy, mm, con un tono también supremamente honesto, muy femenino, muy, pues no sé si femenino, pero sí muy de mujer, muy emocional, emotivo, intimista, autobiográfico, muy cercano, muy, no sé, ella, ella me abrió como la posibilidad de decir, yo también puedo hacer esto, o sea, como que me abrió esa posibilidad. Ella para mí fue realmente importante, fue como inspiración también. Y ya también autoras como Aisha France, Eleanor Davis, me gusta mucho la voz y el tono femenino, pues el de las mujeres y como ese asunto más emocional, más emotivo, más honesto, pues no sé, todos pueden ser honestos, pero es como esa cruz con la, como con lo que se siente y como esa, sí, me llamó mucho la atención. Exactamente. Sí, y estoy supremamente de acuerdo con esa forma de ver de ella. Ujú. Entonces, pues Pues sí. obviamente siempre habrá excepciones, pero sí hay un asunto ahí como en el interés de las mujeres de querer narrar el día a día, cosas cotidianas, lo que sentí en el momento, lo que pasó y pues sí, como que no son grandes acciones para nada, es encontrar como simplemente en la vida diaria algo que contar. Pues creo que sí. Bueno, de lo poco que yo sé, porque la verdad tengo que decirte que yo no soy una persona que esté todo el rato pues como pendiente de cómo está la movida a nivel de la historieta, a nivel de la novela gráfica, a nivel de la ilustración, porque, no sé, porque pues parte de mi libro Pánico es que yo pues sufro muchos ataques de ansiedad. Entonces, cuando estoy, esta respuesta es un poco curiosa, pero pues esa es la respuesta que tengo y es que yo no puedo estar muy pendiente de lo que esté pasando porque me genera demasiada ansiedad. Entonces, como que no sé mucho de las noticias como a ese nivel, Ujú. pero digamos que pues igual yo tengo amigos, pues digamos que sigo siendo amiga o pues muy cercana de Trucha Frita, de Johnny B, de Pablo Marín, que pues en su época firmaba como el señor Juanito, que también hacía cómic, y, y pues de alguna forma pues también hablamos de eso, y pues, a ver, lo que yo te puedo decir, te puedo hablar más por Colombia o por Medellín que por lo que alcancé a ver en México, porque realmente fueron apenas 6 meses Ok. y esos 6 meses fueron pues estudiando y pues no tuve mucho chance como de ver, simplemente me pareció muy llamativo la onda como de hacer muchas ferias de fanzines em, y eso me pareció muy chévere, creo que em, en ese sentido, pues tanto en Medellín concretamente, como en Ciudad de México, pues se estaba moviendo, digamos que antes de pandemia, se estaba moviendo igual eh, a lo que conocí, pues a lo que alcancé a conocer allá en México. Por lo menos el asunto de fanzines, ya como de novela gráfica y como libros de cómic más grandes o editados por editoriales y no pues con autoedición. Digamos que eh, ha sido muy importante ese premio de la alcaldía y los premios de la Secretaría de Educación de Colombia, porque pues abrieron como plazas para poder estudiar en Angulem
y para publicar libros de novela gráfica, cuando antes no existía ese premio. Eh, y yo creo que pues a partir de esos premios, la gente se ha animado un poco más como a pensar en hacer historieta larga. em, y a volverse un poco una moda, incluso. Em, Ok. y pues no sé, yo creo que hay una apertura, por lo menos, como a leer más. Y a quienes estuvimos siempre como pendientes pues a quienes hicimos fanzines en cierta época, ya pues están pensando y ya se han atrevido y presentado a hacer novela gráfica pues, o sea, historietas de largo aliento. Em, entonces yo creo que pues sí lo que pasa es que llegó la pandemia y yo no entendí nada, como nadie está entendiendo mucho, pero como que hasta ahí supe, o sea, no sé realmente qué ha pasado en época de pandemia, te puedo hablar hasta el 2019, lo que yo veía, y sí, era como un caldo cocinándose con más gente queriendo publicar y también autopublicarse y hacer historietas más largas y no sé, como que por lo menos en Medellín, que es la ciudad donde vivo, no tengo idea qué pasa en Bogotá, sí siento que hay una movida y un interés por empezar a generar pues historietas de largo aliento y no quedarse para siempre pues en el formato fanzine autoeditado en fotocopia, que es hermoso pues, que nunca pare de existir, pero sí siento que ya hay otro afán, ¿cierto? Ok. Pues mira, es una pregunta como un poco difícil porque a mi parecer depende demasiado de la persona, pues como en concreto, porque eh, digamos que pues yo estuve en el diplomado, ¿cierto?, de novela gráfica en la UNAM. Para mí hubo clases muy relevantes y muy importantes, sobre todo con Ricardo Peláez, eh, en donde sentí que sí nos dieron muchas herramientas de narrativa. eh, y bueno, y las clases de historia del cómic, obviamente, pues le abren a uno la cabeza. Eh, y digamos que también, pues, enfrentarse a ejercicios en el ritmo y que nos puso pues Juancho Nava, enfrentarnos a ejercicios del calibre que él nos ponía, que era pues para la otra clase teníamos que hacer ya, de una clase a otra teníamos que desarrollar 20 páginas pues no sé, 16 páginas cuando uno pues apenas había hecho 3 viñetas. Entonces, como que sí fue duro y eso fue importante porque es como, a ver, hágalo, láncese al agua, o sea, sin miedo, Trin, equivóquese, pero pues hágalo, ¿cierto? Eh, Eso me parece muy importante, pero pues también siento que muchas personas, pues siempre habrá quienes no es necesario que pasen por ahí y que se hagan su carrera a pulso, pues simplemente viendo y explorando pues referentes y como apasionándose con el tema, ¿cierto? Digamos que muchas personas lo han hecho así, Power Paola, pues aquí en Medellín, Power Paola, Johnny B, bueno, se han metido pues como en el mundo de la novela gráfica,
pues ninguno pasó por una escuela de cómic o de narrativa, pues todos fueron artistas o diseñadores gráficos, pero jamás de narrativa. Y digamos que hacen cosas que me parecen que están bien. Digamos que Luis Echavarría, que es otro autor de cómic, de historietas, que tiene un libro que se llama Liborina, lo acabo de sacar hace unos meses, es una novela gráfica muy chévere. Él es el único que yo conozco que haya estudiado imagen secuencial y narrativa gráfica, y lo hizo en Estados Unidos, y digamos que pues con él además hicimos varias personas talleres, y él pues constantemente está haciendo talleres como para con ejercicios, y esa es como su vida, hacer como laboratorios de cómic. Pero pues mira que pues están esas dos cosas, o sea, tanto él que estudió como los otros que no lo estudiaron lo han hecho, y lo han hecho bien. Pues es decir, ninguno se ha ganado todavía un premio de la FNAC o ninguna otro premio, pero pues no sé, o sea, como que en Latinoamérica no, pues en países como Colombia, que no hay escuela de esto, pues nos ha tocado así, pues inventárnoslo, ¿cierto? Pero obviamente, pues, si hay una escuela, creería que pues ahí hay conocimiento estructurado como para uno aprender, eso está muy bien. O sea, a mí me gustó haber pasado por el diplomado, aprendí algunas cosas, en otras cosas siento que pues como por ser la primera vez, creo que faltó un poco de pues faltó algo como en los cursos, faltó como un poco de guión, pero, y me sentí un poco sola en muchas cosas, pero digamos que igual lo que alcancé a escuchar y lo que alcancé a ver y los referentes fueron para mí súper importantes. Pues. Entonces sí, la respuesta en resumen es que pues sí es importante, pero no es fundamental, ¿cierto? Okay. Pues de pronto, como tú dices, yo no había pensado pues, como esto, pero como tú dices, si la escuela o si el curso o si el diplomado se centra únicamente en una sola forma o en un solo estilo o en un solo género, pues estaría grave, pues porque pues digamos que yo, em, por ejemplo, por experiencia propia, allá en el curso, en el diplomado, veía que había chicos con ganas de hacer cómic al estilo manga, eh, otros muy al estilo como más, sí, digamos lo que superhéroe, y otros más con un estilo o como un género un poco más, ¿cómo diría yo? Como más experimental. Bueno, sí sentí que había como varios, ¿cierto? Varios estilos. Y eso me pareció chévere, me pareció, porque personalmente a mí no me gusta el cómic anime, ni manga, ni el japonés, no me gusta los cómics de superhéroes, ni de acción, ni de nada. Muy poquitos cómics me gustan, la verdad. Me gustan como los que yo te conté, ¿cierto? Como que muy esa línea Eleanor Davis y Aisha France, pues que son como dibujos más o menos virtuosos, pero más expresivos y bueno. Entonces, como que ver allá todo ese universo de posibilidades me pareció muy chévere, muy respetuoso, como ver cada uno en su búsqueda de su lenguaje y cómo veía pues que los profes o los maestros, como dicen allá, pues intentaban hacer
cada cual pues intentaban, digamos que, dar las herramientas precisas para cada uno de esos lenguajes o géneros de cómic. Pero, por ejemplo, a mí me pareció un error una vez que me preguntó Juancho, o ¿cuál era el otro? Ay, pues, ¿cómo es que se llamaba el otro profe? Hay que pensar que se me olvidó. Bueno, que me preguntaron qué género iba a ser mi proyecto, que pues que mi novela gráfica de qué se iba a tratar, y cuando dije que era autobiográfica casi me matan, o sea, otro más, no, qué pereza, pues como quien dice, otro cómic igual a Power Paola, no, 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 otro cómic igual a todo ese movimiento femenino, eh, como estilo argentino, chileno, de Catalina Wu y de, bueno, de las mujeres que hacemos cosas cotidianas, pues de cosas como más cotidianas, como dijiste ahorita y como dijo Ana Barreto. Entonces, como que ese tipo de sesgos me parece peligrosísimo que lo expresen los profesores, pues es que como que ante todo hay que respetar, pues, o sea, como que ellos dan la paleta de colores infinita de posibilidades y uno verá cuál toma, pues, pero hacer ese tipo de comentarios, por ejemplo, me parece súper peligroso, además de que me pareció un poco hasta machista, ¿cierto? Ok. Ujú. Bueno, pues me encanta que existan porque de alguna forma pues es un aliciente económico que pues desafortunadamente o afortunadamente, ya no sé cuál de las dos, necesitamos para muchas veces poder lograr publicar algo y hacer algo, porque pues uno no encuentra un apoyo económico para uno hacer una obra de este largo y uno poderse dedicar como el tiempo que es a realizarlo y vivir económicamente bien y tener que comer mientras lo hace uno, pues, o sea, eh, como que pensar en la beca es lo único en lo que yo, en mi caso, pude pensar como que podía ser posible para realizarlo, o sea, como que porque yo necesitaba trabajar en lo mío y generar pues económicamente mis gastos, ¿cómo se dice? Cubrir mis gastos mensuales y pues solamente dedicarme a eso no iba a poder pues como lograrlo. Entonces, digamos que para mí, y creo que he visto pues que para muchos de mis amigos que hacen también historieta, eh, ha sido supremamente importante el apoyo pues como de estas becas. Obviamente tienen una parte negativa y es que es absurdo los tiempos que dan, son absurdos, o sea, como que a mí yo tenía que entregar la obra entera en 4 meses. Eh, Obviamente cuando llegó la convocatoria, en la convocatoria uno debía tener por lo menos un 20% de la historieta lista, eh, pero es un 20% y pues el otro es un 80% y hacer un 80% de una novela gráfica en 4 meses es absurdo, pues realmente es absurdo y además que que uno cree que realmente se va a poder dedicar a eso solamente y no. La verdad es que en esa época yo trabajé más que nunca en mis ilustraciones y en mis cosas eh, que cuando no estaba haciendo la novela. O sea, me tuve que dobletear, como decimos acá. O sea, como que tuvimos que doblar el tiempo. Bueno, tuve que doblar el tiempo porque pues yo no podía dejar los proyectos que tenía desde antes para dedicarme solamente a la novela gráfica. Entonces, como que también es un pajazo mental creer que ya voy a poder tener solamente el tiempo, pues todo el tiempo a la novela. Entonces, bueno, eh, que si no hubiera tenido ese
ese incentivo, ese premio monetariamente, pues hablando, como que yo creo que no hubiera podido sacarla, pues así de sencillo. Em, es cómo hacer una novela gráfica en 4 meses. O sea, pues con ese tipo de premio, porque hay varios tipos de premios. Hay, este era un premio de creación, o sea, era para que tú la crearas mientras, eh, mientras pues la convocatoria no era simplemente publicártela, era que la crearas. Pero hay otras en donde ya tienes que tener el material listo y lo que haces es concursar a ver qué editor te saca o bueno, no sé, hay otras formas. Entonces, hablando de la mía, en la que yo participé, pues esa es mi visión, pues es todo el tiempo que da. Bueno, eh, bueno, esta novela es autobiográfica, como les conté. Eh, yo sufrí de trastorno de pánico durante 5 años. Cuando tenía 17 empezó y a los 22 años me di cuenta que tenía nombre, que se llamaba trastorno de pánico, y solamente a los 5 años pude ingresar como a un tratamiento y a una terapia para salir de ello, porque pues prácticamente me quería morir con este padecimiento. Entonces, cuando yo salí de eso, cuando salí de esas terapias y ese tratamiento, yo quedé como con una incertidumbre, bueno, no una incertidumbre, más bien una inquietud, y era que me parecía absurdo que hubieran pasado 5 años sin yo saber qué era lo que estaba padeciendo, eh, como por falta de lecturas y de material y de información a la mano, como que esos temas de enfermedades mentales o de depresión y ansiedad, pues ahora se encuentra mucho más, ahora sí que hay mucha más apertura, pero en esa época que era en el 1997 y el 2002, que fue cuando yo ya pude hacer el tratamiento, yo no encontraba nada, y lo poco que uno encontraba eran unos ladrillos ya con cosas muy técnicas, ya más bien como de lenguaje psicológico y psiquiátrico, pues como que uno no encontraba como, como información, no se hablaba de eso. Entonces yo siempre estuve como con esa inquietud y yo dije, pues esto hay que compartirlo, esto hay que ser más abiertos con este tema, pensaba yo, sentía yo, porque sentí muchísima soledad. Pues, y eso me hacía sufrir demasiado. Y pues yo quería que la gente supiera pues, que era vivir con ataques de pánico, vivir con trastorno de pánico, que es la agorafobia y la depresión y la ansiedad, pues quería hablar de eso. Y digamos que nunca se había dado la oportunidad porque pues yo cuando yo tenía 22 años, apenas estaba saliendo de la carrera universitaria y, y digamos que yo quería hacer una página web, un sitio web como con esto, un sitio web como experimental, como contando estas experiencias, pero lo que en esa época yo estaba todavía tan vulnerable que recuerdo, o sea, espera un momento, o sea, está todavía todo muy sensible. Y yo le hice caso y bueno, pasaron 20 años y cuando me fui para México, eh, en una ciudad mastodóntica como es pues, Ciudad de México, o sea, Medellín tiene si acaso 4 millones de habitantes, ciudad y
es por ahí 15 veces más grande que mi ciudad, entonces es tan desconocido, me ponía muy, muy vulnerable. Y digamos que una de las secuelas que tiene para el trastorno de pánico es pues como salir de la casa, o sea, uno no quiere salir de la casa. Pues siempre quise irme a vivir a otra parte, a tener pues como esa experiencia de vivir en otro país y por fin quise dar el paso, lo hice con México porque consideraba que en México las culturas de México y Colombia son algo similares, el idioma es el mismo, toda la vida tuve influencia de cosas mexicanas, aquí en Colombia pues estamos también muy mexicanizados, entonces como que sentía que era como lo más cercano, el país más cercano al que podía ir y además a 4 horas y media en avión, entonces yo decía, para mi estado de ansiedad y para mis pánicos, México es una buena opción. Entonces tomé la decisión de irme para allá y cuando estuve en el diplomado y Juancho nos dijo, piensen en un tema para la, para la novela gráfica del proyecto final, eh, pues yo dije, estoy en el momento en el que más vulnerable me he sentido después de haber sentido los ataques de pánico. Recordé que yo tenía esa inquietud de compartir como la experiencia. Recordé en México, pues me sentí muy pequeñita, me sentía como, yo no sé, como que alcancé a recrear muchas de las sensaciones que sentí cuando yo padecía el pánico. Sí, yo la verdad pensaba mucho en el lector, pensaba en una persona que no tuviera idea de qué se trata vivir un ataque de pánico o un episodio de pánico. Yo trataba de ponerme muy en la cabeza como, como la primera sesión que tuve con un psiquiatra, como cómo le voy a explicar a este señor lo que estoy sintiendo, cómo le voy a explicar a mis familiares lo que estoy sintiendo tan extraño, porque ni yo misma sé cómo expresarlo. Entonces, incluso ese abstracto que yo sentía lo traté de poner ahí, o sea, como que ese asunto como tan amorfo. Y constantemente estuve en ese ejercicio, en el ejercicio de ponerme en el papel de una persona que no tiene idea de eso, o sea, que no tiene idea de lo que está sufriendo esa persona, pues que soy yo, pero sí me ponía muchísimo, muchísimo en ese plan, ¿cierto? De explicarle a alguien, al lector, lo que se siente. Esa era realmente mi gran intención, o sea, como que yo no quería simplemente contar en palabras lo que uno puede encontrar en internet o en libros de literatura, de solo literatura, pues yo no quería solo eso, yo quería mostrar ese amorfismo, por llamarlo de alguna forma, esa cosa rara, esa sensación. Y el dibujo se presta también mucho para eso, pues porque es casi una fantasía, pues se vuelve un momento tan abstracto que parece, pues, no sé, un viaje psicodélico, no sé. Entonces, pues sí, yo creería que me ayudó muchísimo, pues, lo que aprendí como diseñadora gráfica, a que todo tiene expresión, ¿cierto? Pues todo carga mucho símbolo, todo lo que uno escribe y la forma en que uno lo escribe y lo dibuja, pues carga un montón de simbolismos y de cosas expresivas, pues. Pues en México no sé si ya se consiga en librerías, creo que no.
La única manera a la que han podido acceder pues mis amigos mexicanos a la novela es por Amazon. Ok. Ahí sí, pues ahí está y pues lo han mandado a pedir por Amazon. Okay. Pero pues aquí en Colombia sí ya están todas las librerías, pero allá pues sí. No tengo ¿Y qué tiraje? noticias de que esté. Inicialmente creo que fueron 1000 copias o 1500. Ay, no, 2000, perdón. Y creo que ya se hizo una reimpresión. La verdad, yo dejé muy huérfano el libro. No he estado en mucha comunicación con la editorial. Sé que lo editaron en España. Incluso me pusieron a escribir, a cambiar términos colombianos por términos españoles, muy extraño. Pero no sé si ya hicieron un segundo tiraje, no sé, porque recuerdo el año pasado, cuando iban a hacer la Feria del Libro en Bogotá, me dijeron que ya tenían que recoger como el inventario, como lo que tenían en librerías para poderlo vender en la feria. Como que ya se estaba acabando más o menos, pero pues ocurrió la pandemia, no hubo feria del libro, entonces no sé si sí lo hicieron o no, tengo que preguntar, creo que lo tengo muy abandonado. No, pero pues como que sí tiene una distribución pues amplia, ¿no? O sea, ya está en España, se Sí, puede conseguir por Amazon, está muy bien. sí, pues se puede conseguir por Amazon a nivel mundial, porque ya Ujú. está para conseguirse en América, y la editorial en España que se llama, ay, Dios mío, qué pena no saber, RXN creo, también lo puso en Amazon Europa. Entonces, diría yo que, pues sí, que sí hay una buena distribución. Bueno, nada más un comentario así muy rápido, porque ahorita es lo que yo le estaba comentando a Aarón, que se me hace muy interesante todo lo que cuentas vaya, de tener que tomar como que mucha fortaleza de tener que contar sobre un trastorno Sí. y que también pues, debes de tener también como que los recursos adecuados para comunicar ciertas cosas que debes de comunicar con la potencia adecuada como para que otra persona que está fuera de digamos, de esa situación, que o sea, que es ajena a esa situación, como que lo entienda, ¿no? ¿Cómo le has hecho tú para eso? ¿Fue una búsqueda fuerte, así muy larga, o de pronto como que encontraste alguna herramienta como que dijiste, ándale, Pues esto es lo que mira, me sirve? eh, pues hice inicialmente pues hice una investigación como médica del trastorno, eh, lo que ya está escrito del trastorno de pánico, pues volví a estudiarlo, porque yo lo viví, yo lo sentí, pero pues ya hay mucho material en internet, mucho más digerible. Eh, ya está explicado de muchas formas en internet, vi muchos videos, muchos como testimonios, pero digamos que obviamente pasar todas esas sensaciones al dibujo sí, y a dibujo y escritura. eh, digamos que para hacer eso tuve que hacer una inmersión en mi pasado muy dolorosa, intentar como recrear esos momentos, esos episodios más fuertes para recordar qué era lo que más o menos yo sentía, porque lo más difícil es que cuando uno tiene ese trastorno de pánico, las sensaciones son muy difíciles de poner en palabras. Son unas sensaciones que son muy difíciles como de racionalizar, como de, de, de incluso de intentar definir.
digamos que por eso también yo pasé mucho tiempo, 5 años, sin saber qué era lo que me estaba pasando. Yo me sentía como un extraterrestre, de verdad, como que me estaba enloqueciendo, o sea, una cosa muy extraña. Y, y digamos que fue muy doloroso y muy complicado y muy retador poner en dibujo y en palabras lo que sentía. De todas maneras, intenté hacerlo, hice varios bocetos, como tratando de darle forma a la sensación. Y pues finalmente esa sensación de pánico se tradujo como en una especie de monstruo, como un monstruo amorfo, cambiante. Yo intenté hacerlo de la manera más sincera posible, y es muy curioso porque después de yo llegar como a una manera de explicarlo y de dibujarlo, después vi otros autores que también tocan el tema de la ansiedad, de la depresión, del pánico incluso, o de otras o de otros padecimientos mentales como la esquizofrenia, y todos llegamos a un monstruo muy similar, como una sombra, un lastre, algo que pesa, algo, eh, no sé, como una mancha que persigue, ¿cierto? Como que he visto ese lugar común, y yo no lo había visto antes de yo lograrlo o de yo plasmarlo. Entonces, no sé, mis herramientas eran simplemente como hacer una inmersión y tratar de ser como muy sinestésica, o yo no sé, como tratar de ponerle color a la sensación, tratar de ponerle forma a una sensación. Y también pues después traducirla un poco a lo que ya se conoce, de ese padecimiento a nivel de literatura psiquiátrica, pues, como que hice esa mezcla, como que por un lado lo explico yo de una forma un poco abstracta, y por otro lado, pues lo complementé con información que ya se sabe y se conoce y ya está escrita y delimitada a nivel escrito. Entonces, es como, yo no sé si ustedes se vieron Inside Out o Intensamente, de Pixar, en donde se meten, en el momento en que se meten al cerebro y empiezan a explicar el pensamiento abstracto, el pensamiento, bueno, eh, que realmente, pues es que es complicado darle forma a las emociones, ¿cierto? Darle forma como a esas sensaciones físicas, sobre todo, cuando tú todavía no las relacionas con algo, porque son tan nuevas y tan raras que no tienes una asociación directa con algo antes vivido, ¿cierto? Entonces se vuelve un monstruo, realmente se vuelve un monstruo, eso desconocido, eso que no tiene forma, pues es un monstruo, porque pues los monstruos son amorfos, porque los monstruos tienen 1000 patas, 1000 ojos, entonces como que creo que a eso se llega, como una construcción de un monstruo. A eso llegué yo también, a ese lugar común. Y digamos que he tenido como respuestas de personas y como que reseñas de algunas blogueras y blogueros, sobre todo en España, que les gusta mucho pues como hacer reseñas de novelas gráficas, en donde me decían que nunca habían sentido una depresión o nunca habían sentido un pánico, eh, y que, sin embargo, leyendo la novela se sintieron abrumadas en los momentos en donde yo me sentía abrumada en la novela. Entonces, como que de alguna forma, con la narrativa gráfica, la forma de usar
el colorido, aun cuando la novela es solo blanco y negro, yo tengo un juego ahí con los negros y los blancos, y con la forma de poner las viñetas, a veces son más apretadas, a veces están tragándose al personaje, y como que fue muy importante como todos esos elementos de narrativa para lograr que en la novela se sientan ritmos como tranquilidad o como tristeza o como desespero, y de alguna forma pues sí se logró, o algunas personas sí lograron pues como sentir algo que pues uno nunca sabrá si similar a lo que yo sentí, pero sí lograron mover algo en las personas, ¿cierto? Otras personas que sí han tenido experiencias con enfermedades mentales o con ese tipo como de crisis, sí se han sentido muy, ¿cómo se dice? Muy acompañadas y muy identificadas como con lo que yo dibujé y con lo que yo escribía, o con lo que yo escribí pues en la novela. Y pues no sé, eso me genera a mí como cierta tranquilidad de que algo sí pude mover, algo sí pude transmitir. Pues después de que hice esta novela gráfica, obviamente se me abrió el mundo como de la novela gráfica, pues como que para tomármela un poco más en serio, pues es decir, yo dije, pues bueno, ya hice una, podría hacer otra, o sea, podría empezar a dedicarme un poco más como a la novela gráfica. Eh, la verdad no he tenido el tiempo, o más bien no le he dado el tiempo, porque pues no sé, con la pandemia eh, pues el trabajo se disminuyó muchísimo, el trabajo como ilustradora, y pues en este momento mi energía y la concentración está es como en encontrar pues encargos de ilustración y trabajar en ellos, ¿cierto? Pero creería yo que igual en la mente pues están algunos proyectos que me gustaría llevar a cabo en algún momento de mi vida. No los tengo en este momento planeados con tiempo, así como el próximo año ya va a estar listo esto. No, tengo en la cabeza pues algunos proyectos, algunas historias que me gustaría contar. eh, Podría decirles más o menos, por lo menos sobre una, y es la historia de un grupo musical, de un grupo de rock que hubo aquí en Colombia, en Medellín, en los años 60, que era los Yetis, que pues el guitarrista líder de ese grupo era mi papá. Entonces me gustaría como hacer una novela gráfica sobre la vida de los Yetis, sobre la visión de mi papá en ese grupo, y sobre lo que fue en la ciudad para ese momento pues un grupo de rock. Eso me llama la atención, todavía no lo tengo ni siquiera esbozado, ni siquiera tengo nada escrito, lo tengo como una idea que me gustaría en algún momento pues llevar a cabo, pero pues no le he puesto ni tiempo ni nada. Y otras historias que bueno, que más íntimas, más autobiográficas, relacionadas como con la vida sexual y cosas de esas que me llama mucho la atención, pues, pero tampoco lo tengo muy cercano ni muy esbozado, nada, son ideas. Son como deseos, más que todo. Y digamos que nada, en este momento estoy mucho más dedicada a la ilustración. Con el cómic, digamos que estoy haciendo participaciones en revistas, pero ya son cómics cortos de una sola página, o de dos, o de tres o cuatro máximo. Eh, y pues siempre tengo la posibilidad de hacer webcomic o esos carruseles en Instagram, que uno ya puede hacer como unas secuencias de 10 viñetas, pues cuando siento que tengo que expresar algo íntimo, pues lo hago en mis redes,
pero son cosas como más inmediatas, ¿cierto? Pues nada, nada así como grande. Y ya, o sea, como que mis proyectos en este momento son no morirme de hambre en la pandemia. Okay. Yo creo que es el de todos, es el de todos. Sí, Okay. sí, exacto. Y ya, pues sobrevivir y sobre todo, pues no caer en el pánico. Sí, sí.